Entonces, para tenerlo ahí por si acaso, ¿verdad? La propensión, si están haciendo apuntes, pues apuntan de una vez. Marginal al consumo y al ahorro. Eso significa cómo varía el consumo con respecto al ingreso, ¿verdad? Entonces sería la propensión marginal al consumo es derivar la fórmula de consumo con respecto a la variable ingreso, o sea, es derivar la función que te den. ¿Okay? Y cuando me dicen la propensión marginal al ahorro, es hacer uno menos lo que te acaban de dar, te dieron el consumo, entonces la derivada que calculaste. Entonces, como ejemplo, vamos a apuntar ese ejercicio de ahí. ¿Okay? La fórmula de la función era de consumo, el consumo se relaciona con el ingreso y dice que es 2.4 más 0.2 y más un 4 logaritmo natural de 0.25 por i. Y pongamos como para decirlo así, de manera que entendamos, digamos que ganamos 300,000 colones, ¿verdad? Pongamos un ejemplo como de una persona, de un ingreso 300,000 colones. Y de esa plata consume en alquiler, en comida, en servicios básicos, en salud, en entretenimiento, 280,000. Es un gran porcentaje del ingreso. Consume un gran porcentaje. Y digamos que esa persona de un momento a otro encuentra otro trabajo y gana 1,000,000 de colones, ¿verdad? Yo entiendo, nosotros pensamos, sí, vamos a gastar toda la plata, pero pensemos en pasa 1 o 2 meses, uno se hace algunas cosas que necesita, pero en sí, consume, digamos que 700,000. De ese 1,000,000, consume 700,000. En porcentaje, consume un menor porcentaje de su ingreso que antes. ¿Okay? Entonces, pensémoslo como de esa manera, como que el consumo baja. Bueno, si el ingreso es grandototote, entonces lo que consumo de esos grandototote se vuelve como porcentualmente es menos, ¿verdad? Todo lo que me gano es menos, y entonces ya ahí tengo como una capacidad de ahorro, pongámosle. Entonces, mientras más gane, más puedo ahorrar. ¿Se entiende? Por eso es como la propensión, como la posibilidad de ahorrar, pongamos. Esa es mi forma de explicarlo. Buscar una explicación un poquito más técnica a nivel financiero, Google, ¿verdad? Ahí, perdonen. ¿Ves? Entonces, la derivada es 0.2 según lo que leímos. El 4, nosotros hacemos todos los pasos, entonces 0.25, que es la derivada de lo de adentro. ¿Verdad? ¿Sí me están entendiendo, chiquillos? Esta es la derivada de eso. En este momento yo sí, no sé. ¿Ves? Entonces aquí este es U' sobre U. Y ya, esa es la propensión marginal al consumo, esa fórmula. Y uno simplifica. Entonces te queda 0.2, y simplificando me queda 4 y me queda la I. Esto se llama entonces propensión, pongámosle así, propensión marginal al consumo. ¿Cómo varía el consumo con respecto al ingreso? ¿Y cómo varía el ahorro con respecto al ingreso? Como lo que se consume y lo que se ahorra se suma el 100% del ingreso, entonces por eso es que queda un 1 aquí, digamos, porcentualmente. Dime, Jorge. Disculpe, profe, yo nada más sí estaba buscando lo de la duda del logaritmo natural, ¿por qué se utiliza en U y no en el 1 sobre X, digamos? Porque es regla de la cadena, adentro tiene una constante multiplicando a la I. Es por eso. Okay. Ajá, entonces lo vemos como logaritmo de U.
Ahí mismo, logaritmo natural. Pero estoy pensando en la fórmula como si fuese regla de la cadena. Entonces, eso es lo único que voy a escribir. Propensión marginal al consumo, derivar el consumo. Propensión marginal al ahorro, hacer 1 menos la derivada que saqué. Y lo que dé. ¿Ok? Cuidado siempre con el menos adelante del paréntesis. Ya saben que ahí nos vamos siempre, ¿verdad? Nos equivocamos. Y eso es todo. Ustedes de esto yo les voy a pasar el apunte. Igual puede haber un contexto, pero como les digo, para examen ya tenemos más o menos pensado qué entra. Y podría entrar un problema que sea de otro contexto, como horas de trabajador. Bueno, así es mi producción. Produzco mucho si tengo muchas horas de empleado, ¿verdad? Entonces es una función donde la producción es el resultado y la preimagen es las horas de trabajo, ¿verdad? Las horas de empleado. Y entonces yo puedo derivar también, ¿verdad? Cualquier función la puedo derivar. Y lo que me da es como la relación entre la función, como depende de la preimagen, ¿ok? Siempre puedo hacer eso. Yo puedo decir, como para que lo generalicemos un poquitito, yo siempre puedo decir que tengo una función que depende de X. ¿Ves? Así. ¿Ok? Y es aquí una fórmula. Entonces, ¿qué significa la derivada de F? ¿Verdad? Significa cómo varía la función con respecto a la variable independiente. Entonces puede ser mi producción de acuerdo a horas de trabajador. Es bla, 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 bla. Entonces, ¿cómo cambia la producción de acuerdo a horas de trabajo o cantidad de trabajadores? ¿Verdad? Digamos que la T de trabajadores. Tengo 1000 trabajadores. Entonces, ¿cómo aumenta mi producción o la tasa de cambio, se dice? ¿Cómo cambia mi producción si yo aumento un trabajador más? ¿Verdad? Entonces sería como derivar y evaluar en el valor que me dice. Ok. Me interesa pasar a integración, gente. Yo deseo, sueño, aspiro a que saben derivar muy bien. Desde que estamos derivando hace como 3 semanas. Y esa es mi mentalidad hoy, ¿ok? Uno va a reforzar derivación, pero si no sabe nada, pues no avanzamos en integración. Ya tienen un poquito de experiencia con integración. Comentemos eso. Voy a parar un poquito la grabación. Vamos a hablar de integración. Yo siempre busco hacer otros ejercicios diferentes de los que ya tengo grabados en algún otro video de las clases virtuales, ¿verdad? Entonces, digamos que yo les digo, viera que tengo aquí una función, ¿verdad? Quiero que vean esta idea. Yo te digo, aquí hay una función apuntada, pero no la puedes ver. Lo tengo tapado ahí con una hoja. Pero la derivada de esa función es e a la x. Es como una adivinanza. Decime qué función está aquí, que al derivarla me da e a la x. ¿Qué dirían ustedes? Y era X, ¿no? Porque era lo mismo. Ah, e a la x es una opción, ajá, e a la x. Habrá otra que también al derivarla da de e a la x. ¿Qué pasa si le sumo, digo, e a la x, bueno, menos 3, digamos? Si la derivo, ¿cuánto da? A la X. Era X. E a la x. Y bueno, pero fue porque resté, pero digamos que yo digo, Pues eso no es lo de, para las constantes siempre se le agrega un más C, porque como puede ser una constante, o sea, puede ser cualquier tipo de constante, entonces simplemente se le agrega un más C, que se entiende que es como la constante. correcto, correcto. Estamos viendo que no es una única función, sino que hay infinitas. ¿No? Si hay una así de básica como e a la x más 1, más 2, más 3,
Y así, más cualquier decimal, más cualquier negativo, más cualquier raíz, siempre y cuando sea una constante. Por ejemplo, no importa si yo cambio el orden en los sumandos, estoy poniendo e a la x positivo y 100. Entonces, si derivo esto, la derivada de 100 está sumando. La derivada es 0. Y la exponencial, la derivada es e a la x. Entonces, ¿ves? Siempre que esté sumando una constante, no multiplicando, sumando, pues vale. Por ejemplo, ahí cuando se me enclochan feísimo ustedes, es cuando yo pongo así, por ejemplo. E a la x más logaritmo natural de 2. La derivada de esta también da igual a e a la x. ¿Qué opinan ustedes? Sí, No. ¿Por qué? Porque es un sí, logaritmo. porque el logaritmo natural de 2 es una constante. Ajá, esto es una constante, no es logaritmo natural de x, es de 2. ¿Ves? Esto es una constante. Entonces, hay una familia de funciones que me ayudan o sea, que son parte de esta respuesta, de esta adivinanza. ¿Ves? Es una familia de funciones. Entonces, este tipo de adivinanza se escribe así, se escribe como una integral, se dice que es como la antiderivada. ¿Okay? Antiderivada. Quiere decir que, como cuando aprendimos a escribir raíces, chiquillos, es lo mismo. El resultado que me dé de derivar una función, el resultado que me dé, espérese para hacerlo bien. Al derivar una función me da el resultado e a la x. Esta es la simbología que se usa esto que es como una S larguita y este de x, que te dicen qué variable estamos trabajando. Para que me dé el resultado e a la x, tiene que ser que derive e a la x más cualquier constante. Eso se escribe que la constante es un número real cualquiera. ¿Ves? Es lo mismo, estamos hablando como en este momento, Profe, más o eso no es que menos. para cualquier, perdón, profe, eso no es como que para cualquier integral que uno vaya a hacer siempre tiene que agregarle un más c porque uno no sabe si se derivó una constante o no. Correcto, porque estamos hablando que hay una familia de funciones. Cuando usted encuentra como este proceso inverso, encuentra la básica, esta se llama como decir, es una primitiva, se dice. A ustedes no les interesa tanto ese cuento con esas palabras. Esa es como la básica, la fundamental, y entonces uno pone más c en representación de cualquier constante posible. ¿Okay? Entonces, esta simbología es esta función, si la derivo, da esta que está aquí adentro. ¿Ves? Adentro del símbolo. Entonces esto es muy informal, ¿verdad? Esto es muy informal. Digamos que otro ejemplo sería la integral de 1 entre x de x. ¿A quién derivé para que me dé 1 entre x? Al logaritmo natural de x. ¿Ok? Aquí hay ciertas diferencias. Hay gente que usa paréntesis, hay gente que usa valor absoluto de x, como para representar que aunque x estén hablando de un dominio negativo, con valor absoluto ya me daría algo positivo y le puedo aplicar logaritmo, porque la función logaritmo solo admite cosas positivas, ¿verdad? Entonces, bueno, se escribe con barras de valor absoluto, pero quiere decir que cualquier logaritmo de x, la derivada me da 1 entre x. Logaritmo de x, y afuera más 30, más 5, menos 1, más 1 medio, ¿verdad? Así tenemos varias integrales, ¿ok? Esto se llama integral indefinida, es antiderivar, es como derivar al revés, entre comillas, y es tan incómodo de aprender como cuando aprendimos raíces. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo recuerdo el trauma cuando yo estaba en noveno, y no estoy hablando tonteras, es cierto. Potencias, ya entendía potencias, por fin, ¿verdad? Así. Estaba uno en octavo y en séptimo, y entendía potenciación, potencias. Y viene en noveno, por ejemplo, a mí, ¿verdad? En mis tiempos, en noveno y sin calculadora, era todo a pie, todas las propiedades, radicación.
Entonces, había un librote con un montón de ejercicios y era para que uno analizara que 2 a la 3 igual a 8. Se puede decir en versión de raíces que la raíz cúbica de 8 es igual a 2. ¿Me explico? Entonces, aquí es lo mismo, vamos a tener una lista de fórmulas. Nosotros tenemos aquí las derivadas del tema de derivación y las integrales del tema de integración. Entonces, aquí es, ejemplo, la función es logaritmo de x. Espérate, es que escribí f, mejor no. Logaritmo de x, la derivo. Es 1 entre x. Esto escribíamos en derivación. Y aquí vamos a decir, la integral de 1 entre x es logaritmo de x. Y como dijo Jorge, hay que poner que más c, porque estamos hablando de toda una familia de funciones. En donde si la derivo, este resultado me tiene que dar 1 entre x. Entonces estamos dando una respuesta completísima. Aquí es que estamos derivando solo logaritmo de x. Solo ese ejemplo me dieron. ¿Se entiende? Por el momento. ¿Ves? Yo eso sí, Entonces, profe, pero una de las pasadas había puesto logaritmo natural de x en valor absoluto. ¿Por qué? ok, porque la función 1 entre x, ¿verdad? Esto, digamos, es así, ¿verdad? Esta parte es así, negativa, ¿ok? Y la integral, digamos que se puede ver como el área entre la curva y el eje. Bueno, ahí hay más cosillas, ¿ves? Pero digamos que la fórmula de corresponde a esta área es lo mismo que si yo estuviera estudiando aquí la función, ¿verdad? Con el mismo dominio. Ahí no me va a quedar igual, me va a quedar como un zapato raro. ¿Ok? Y digamos que en un dominio negativo no tiene sentido que yo le ponga, eso es cuando veamos integral definida con él, ¿ok? No tiene lógica que yo ponga logaritmo de un -3. Porque el logaritmo tiene un dominio positivo nada más. Entonces, como para acomodar eso, uno pone con valor absoluto, ¿verdad? La respuesta aquí. Yo no soy muy detallista en eso, porque como un profe es muy estricto, otro no. Y acuérdense que los ítems no los hago solo yo. Entonces, si en un ítem de marque con X te sale una integral y te sale con paréntesis redondos, está bueno. Y si te sale con paréntesis, o sea, con valor absoluto, no se asusten, es la única que usa esto, ¿verdad? Pueden escribirlo así o elegir una opción que diga logaritmo de X o logaritmo de X con valor absoluto. ¿Ya? Sobre todo es para cuando usemos la integral definida, porque se evalúan números y si el dominio que está trabajando la función es en negativos, pues para que esté bien definida se pone con valor absoluto. O sea, no le haga mucha mente. Cualquiera de las dos vamos a usarla, digamos. En la pizarra uso mucho con barras, por ejemplo. Vamos a hacer otra. Estas son inmediatas, o sea que uno se las tiene que saber de memoria. La exponencial, si la derivo, me da e a la x. De ahí saco que la integral de e a la x, de x, es e a la x. Más la constante, ¿verdad? Y así tengo varias integrales inmediatas, entonces uno tiene que saberse esas integrales de memoria. ¿Okay? Y hay una que vamos a ver si ustedes me captan aquí la idea. Sería, ¿qué pasa si yo tengo x con una potencia?
¿ok? Voy a poner esa potencia igual aquí abajo dividiendo el mismo número, como decir x a la 3 entre 3 o x a la 5 entre 5. ¿Qué pasa si yo lo derivo? Yo sé que está como muy jalado el pelo un número nuevo, pero es lo mismo. Si yo derivo, que es lo que acabamos de aprender a hacer las otras semanas, el exponente baja a multiplicar y la x pierde una unidad en la potencia. En vez de n más 1 sería solo n. Y lo de abajo es una constante. Entonces la constante se mantendría ahí. Pero estas dos constantes son iguales y se cancelan y queda x a la n. Es decir, Esa para es yo... la regla de integración para cuando sea una x a, sí, una x elevado a algo. Ajá, exacto. ¿Ok? Yo x a la 3 la sé derivar, todo bien, pero yo lo que quiero es ver cómo se relaciona eso con integración. Entonces, cuando yo tenga que integrar una x a la n, como es el proceso inverso, lo que estamos estudiando ahorita, entonces es como, por así decirlo, hacer al revés el proceso. Derivar era bajar a multiplicar el exponente y quitarle 1 al exponente. Entonces aquí es al exponente sumarle 1 y en vez de multiplicar el exponente, dividir. ¿Ves? Es un proceso inverso lo que ahorita estamos haciendo. Y lo de la constante. Entonces, esas son integrales. Usted puede verificar si deriva esto, le da x a la n. Ya lo verificamos aquí. Estamos haciendo un contraste. Entonces, lo que a mí me sirve es esto de acá, escrito. ¿Okay? ¿Cómo se aplica esa regla? Bueno, para n diferente de menos 1. ¿Ok? Porque si es x a la menos 1, es 1 entre x y es logaritmo. ¿Ok? Si tengo x a la menos 1, es 1 entre x y es esta regla la que aplica. Eso es muy importante. Igual, como es algo práctico, ¿verdad? Aparte de eso, de esas reglas inmediatas, les voy a apuntar unas cuantas propiedades de la integración, así como lo tenía la derivación, que la derivación respetaba la constante, ¿verdad? Nosotros antes teníamos constante por función, y yo quiero derivar, mantengo la constante multiplicando, y la función se deriva. O si yo tenía suma o resta de dos funciones, y quería derivar, pues nada más se deriva cada una por aparte. Y si es suma, y si es resta. Entonces, esa linealidad, se dice, de la derivación también la tiene la integración. Entonces, en versión integral sería la integral, eso es como una S, la integral de constante por función. Es lo mismo para simplificar que puedo sacar la constante e integrar f. Y ahí preguntarme si sé integrar f o no. Esa es una. La otra es la de la suma y la resta. Si tengo f más o menos g, sirve para la resta también, de x, entonces la integral se puede separar. Integrar primero f, se pone de x, más o menos, y se integra la otra. ¿Ves? Entonces se puede separar la suma, la multiplicación no, ni la división. ¿Ves? Entonces, son esas dos propiedades. De ahí que entonces yo les haga algunas preguntas. Vamos a hacer unos ejemplos. Hasta ahí se entiende un poquitillo. Inmediatas y par de propiedades. Y nos tiramos al agua a calcular integrales. Son esas dos nada más, profe, las propiedades. By the moment. Así no se dice. Bueno, por el momento. Ahí está, vean, número 1. Vamos a integrar 3 entre x menos x a la 2 más 2x x a la 2 menos 1 de x. Usted dice, hey, profe, me está jugando chueco, no se parece en nada a lo anterior. Pero es la integral de todo esto, nada más que no puse un paréntesis como grande aquí porque no me gusta, ¿verdad? A mí me da pereza. Ahí está, ¿ves? Entonces es la integral de todas. Yo lo que veo es que este 2x se va a repartir aquí. Es como para intimidarme, porque
es una distribución nada más. Entonces sería, esta integral digamos que se llama I. Yo prefiero ponerle nombre a las cosas porque a veces me da. 3 entre X tiene que ver con logaritmo. X a la 2, pues con la de potencia. Luego sigue 2X, se reparte, me queda 2X a la 3, ¿verdad? Luego menos 2X. Se pone de X, ¿verdad? Porque ahí uno ve dónde inicia y dónde termina la integración y bajo qué variable. Puede ser otras letras también. La función puede depender de otra variable. Entonces, voy a repartir porque como hay suma y resta y suma, pues puedo separar en varias integrales. Entonces, mi idea es decir, la integral de 3 entre X, de X, ¿verdad? Vayan escribiendo ahí conmigo. Como sigue resta, resta, resto. Integral de X a la 2 de X. Luego se suma la integral de 2X a la 3 de X. Y se resta la integral de 2X de X. ¿Qué tenés ahí? De repartido 3 entre X, el menos, el X a la 2, el más, 2X a la 3, el menos, 2X. Muy bien. Entonces, usted lo que va a hacer es ahora sí pensar cada ejercicio. Cada ejercicio sería, si tienen una constante, la saco del símbolo de integral, porque decía, esta propiedad que respeta las constantes, aquí como la K, sale, ¿verdad? ¿Se entiende hasta ahí lo que estamos haciendo? Sí, profe, pero, o sea, ya para integrar nada más ir en orden, se puede lo del 3X de X, luego el X a la 2. O sea, porque ya entendí lo de sacar la constante, que son los dos últimos que va a tener que sacarse el 2 por la integral de X a la 3 y 2 por la integral de X, supongo, ¿no? Sí, ok, el primer ejercicio que yo hago es con todos los pasos, ya después uno va haciéndolo como más mental, ¿verdad? Como en el aire. ¿Ves? Aquí sería, sacas 3, no saco nada, saco el 2, saco, ay, perdón, el de X, aquí de X. Por escribir rápido, como a veces uno escribe y habla al mismo tiempo, deja algunas cosillas ahí raras. Sacamos este 3, este 2 y este 2 porque eran los que tenían, ¿no? Y ya te toca integrar porque son integrales inmediatas, ¿verdad? 3, y buscas en la lista, al logaritmo es la que al derivarla da 1 entre X, entonces es logaritmo. Menos X a la 2, ¿ok? X a la 2. Entonces yo voy a hacer aquí, para que se acuerden. Horrible me quedó, me aparece una papa frita de esas feas, así. La integral de X a la N es aumentarle 1 al exponente, abajo lo mismo, y más C. ¿Ok? La apunto ahí porque lo ocupo tener cerca. Entonces Profe, apliquemos eso. esa queda 3X a la 3, X a la 3 sobre 3. Ajá. Vean, aquí vamos a hacer los 3 de un solo. Aquí X a la cuánto, si no tiene nada, chiquillos. A la 2 sobre 2. Ajá, pero digamos, tiene 1, ¿me explico? Es que a veces Sí, hay que se les sumarle pierde. 1, ¿no? Ajá, ajá. Entonces vamos a hacer X a la 3 entre 3. A la 4 entre 4. Y a la 2 entre 2. Chiquillos, yo estoy como en 6º grado, casi cantando como en 5º grado he visto yo eso. Y uno canta las formulillas. Ustedes tienen que sentarse a hacer un peñazo de ejercicios y ponerse a hablar en voz alta lo que están haciendo. ¿Me entienden? Porque uno aprende escribiendo, aprende viendo, resumiendo, hablando, explicándole al compañero. Entonces, la tarea es esa, hacer ejercicios.
facilitos a más difíciles. Facilitos, a este cámbienle números y lo hacen igual. Ustedes lo pueden inventar. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. Yo voy a simplificar números, 2 entre 2 ya sabemos que se cancela y 2 entre 4 queda un 2 abajo. ¿Okay? Entonces la respuesta final es así. Voy escribiendo y les cuento, no es que uno tiene esa paciencia para que escriban todos los pasos todo el tiempo, no. Es que lo hagan como casi que mental y escribir la respuesta de una vez. Para mí esto, la respuesta era de un solo paso. Ejemplo, en el quiz tienen que venir integrales inmediatas. Un poco del proceso, tapo alguna expresión con una letra A y le digo, bueno, aquí en vez de A, ¿qué integral sería? Usted me tiene que seguir el juego de ver cómo fuimos haciendo los pasos y usted rellenar con lo que iría ahí. Es muy guiado, pero es para que no le tomen foto y ya, ¿verdad? Ok. Cuando tengamos, vamos a agregar una de las integrales inmediatas, porque tengo muy poquitas. Uno entre x, e a la x, x a la n. Voy a poner un logaritmo, pero en base cualquiera. Entonces vamos a agregar una nueva integral. Cuando tenga a la x con otra base que no sea la e, x en la variable, en el exponente, perdón, la variable en el exponente, entonces sería el mismo a la x, pero sale a dividir logaritmo natural de la base. Al revés de derivación, recuerdan, quedaba a la x y yo escribía multiplicando logaritmo de la base. Ok. ¿Dudas de esta fórmula? ¿Se la creen? ¿Sí? ¿Está buena? A ver, papel y lápiz, hacer esa. No voy a decirles nada. 9.5 o 95, profe. Este es 9 que multiplica a 5 a la x. Esta es una constante. Y este 7 también es una constante que multiplica a una raíz. ¿Qué vamos a usar en la raíz para integrar si no tenemos una fórmula? No tenemos Sí, pero una fórmula de hay raíz. que hacer lo mismo, por reconvertir esa raíz, ¿no? Muy bien, sí, ajá, perfecto. Voy a darles un minutito para que la piensen.
Estamos. Suave, profe, suave. Dale. Ah, queda un minuto. Si se corta, bueno, voy a cortar y para volver a entrar. Está bien. Queda un minuto.